Aquí estamos, reparador de portillos en Mexicali, el pastor Juan. Estamos estudiando el libro de Hebreos, hemos llegado al capítulo 7. Entonces vamos a orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí otro día. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar y entender tu voluntad. Amén. Acuérdense, este libro está escrito principalmente a los judíos. Se aplica a nuestras vidas, pero con la idea de que Jesús era superior a todo. Entonces, el escritor del libro, ministrando a los judíos, ustedes saben que el pueblo de Israel es los judíos, los hebreos, los hijos de Israel, los tribus de Israel, entonces sus hijos que tienen sus familias. Entonces, y ellos tienen la ley, entonces mostrando que Jesús, para el judío, que Jesús era superior de todo. Ellos todavía, hasta el día, están esperando a su Salvador como a Moisés, un hombre que físicamente los va a librar. Entonces es una cosa que aún los seguidores de Jesús estaban confundidos, pensando que el Salvador, como Moisés, llegó Jesús, y cuando entró a la ciudad, como nos iba a librar de Roma, pero se murió y todos se fueron como, ¿qué pasa? Pensamos que este era el Salvador. Y sí es el Salvador, pero no viene tanto a librarnos de mi enfermedad, de mi pobreza, viene a librarme de la esclavitud del pecado y darme vida eterna, perdonar mis pecados y librarme de la esclavitud. Estamos en Hebreos 7, pero vamos a leer desde 6:18, domingo. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, agarrar de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma, la esperanza, la salvación, y que penetra hasta dentro el velo, y vamos a hablar de esto hoy, adentro el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, como nosotros tenemos ancla firme, la esperanza de la salvación, porque nuestro sacerdote, más grande que la línea de Aarón, él entró el lugar santísimo, pero vamos a ver hoy el lugar verdadero, no la sombra. Y en 7, hablando de sacerdote, sumo sacerdote, según el orden del Melquisedec, y en 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa este Melquisedec, primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Ok, entonces, Abraham había rescatado su pueblo, y cuando regresó de rescatar a su familia, este Melquisedec salió. Y vamos a ver hoy más de él, hablamos poquito de él domingo, pero este Melquisedec dice
que Abraham dio un diezmo. Bueno, no había la ley todavía. Abraham, si no sabes quién es Abraham, Abraham es un hombre que escogió entre el pueblo, no era el pueblo de Dios, un pueblo pagano, un hombre entre un pueblo bien idólatra, y habló con él de salir de su pueblo, de su parientela, y iba a ser una nación de él, y de él iba a venir el Salvador del mundo. Entonces Abraham es la persona que empezó el pueblo de Dios en Israel. Israel, o los hebreos, o ahí la tierra de Israel. Entonces dio una promesa de tierra, dio una promesa del Salvador iba a venir por su linaje. Entonces todos los judíos en todo el mundo vinieron de un hombre, Abraham. Entonces Abraham, después de una batalla, rey salió y aparece, como digo, en Salmos y también en una Génesis ahí, una vez nada más, y significa Rey de justicia, el Señor Jesús, Rey de Salem, o el lugar Salem, que se cree es Jerusalén, quiere decir Rey de paz. Salem quiere decir paz. Entonces, ¿quién es el Rey de paz? El que nos da la paz por su sangre, la paz con Dios, el Señor Jesús. Entonces, hablando de Melquisedec, yo le dije obviamente muy claramente es Jesús. Antes de nacer existía siempre, porque Él es Dios. Hay apariciones de Él en la palabra de Dios. Ese es uno de ellos. Dice en verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces Melquisedec entra a la Escritura, sale de la Escritura, no se sabe quién es su padre, su madre. Bueno, es Jesús. No tiene principio de días. Es muy curioso esta aparición del Señor Jesús ahí. Verso 4, consideren pues cuán grande era Melquisedec, a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Y como digo, la ley no estaba puesta, no había una ley de dar diezmos, pero le dio el diezmo. ¿Y cómo va a recibir el diezmo? Porque es Dios. Rey de Salem era Jesús. Ciertamente entre los hijos de Leví, el pueblo que Dios escogió para ser sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, que vino mucho más después por Moisés, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y voy a tener que explicar esto, es muy complicado. Si no prestas atención, es como, ¿de qué está hablando? Pero aquel cuya genealogía no es contado entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, Abraham. Entonces Melquisedec había bendecido a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor Abraham es bendecido por el mayor Melquisedec o el Señor Jesús. Entonces, bueno, voy a explicar ahorita. Del Leví, que vino muchos años después, por la familia de Abraham, pagó diezmos también, pero la palabra habla de esto. Fíjate en 8. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham
pagó el diezmo también Leví. Acuérdense, Leví por la ley recibía los diezmos. Ellos, los sacerdotes, recibían los diezmos del pueblo, pero aquí dice que hasta Leví pagó a este Melquisedec. Fíjate cómo. Que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden del Aarón? Entonces, diciendo, bueno, si quiere decirlo, y es muy confuso, pero trata de agarrarlo. El pueblo de Leví, los hijos de Israel no habían nacido todavía, pero como Abraham era el no bisabuelo, pero como de, no sé, el abuelo de 10 veces para atrás, no sé cómo se dice, pero entonces, como estaban, dice, todavía en sus lomos, iban a nacer todos sus hijos, dice, en su padre, Abraham, toda la familia en un sentido pagó diezmos a este Melquisedec. Se me hace que está, pues, pero así dice, ¿ok? Entonces, y hablando de que cuando entra otro sacerdote tiene que hacer un cambio, dice, vamos a leer otra vez 12, porque cambiado el sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino, Jesús, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés en la ley tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, una vida perfecta. Pues se da testimonio de él, que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, vamos a regresar. Entonces, según la ley, hablando del judío, había la ley de que según Dios en la ley, el sacerdocio fue dado al linaje de Leví. Pero después, que era de veras antes, dice, se habla de un cambio. Pero en y el cambio vino por una vida indestructible o una vida perfecta, Jesús. Entonces también de la promesa o la declaración en los salmos muy antes de la ley y luego dado después de la ley en el tiempo de Jesús, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces estaba dado 1000 años antes, diciendo esta palabra profética de esta persona que iba a venir de Judá, que iba a ser sacerdote, pero un sacerdote diferente, no según la ley, sino según una vida perfecta sin pecado. Ningún hombre pudo llegar a esto, pudo cumplir los requisitos, sino Dios mismo que vino en la carne, vivió una vida sin pecado. Entonces, y su Padre declaró que tú eres según este orden Melquisedec, que en Génesis salió a recibir, es el mismo. Bueno, si estás confundido, yo también, pero así es.
Seguimos. En 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia del sacerdote normal de Leví, pues nada perfeccionó la ley. La ley no puede hacer nadie perfecto, no puede salvar a nadie. La ley más bien nos muestra que no somos perfectos y necesitamos Melquisedec, o el Señor Jesús. Y esto, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, verso 20. Y esto no fue hecho sin juramento, fue un juramento de Dios, porque los otros ciertamente sin juramento por la ley fueron hechos sacerdotes, pero este Jesús con el juramento de Dios mismo el Padre, del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, Melquisedec, es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, dice, hecho un mejor pacto. El otro pacto era según la ley. ¿Por qué el pacto de Jesús es mejor? ¿Qué lo hace mejor? ¿Por cuál razón? Pues uno, la ley no perfeccionó a nadie. La ley nunca salva y no puede salvar a nadie. Pero qué interesante, muchísima gente en muchas iglesias tratan de ser salvos o bien con Dios por el antiguo pacto, la ley, reglas de hombres, reglas de su iglesia, y tratan de cumplir reglas, leyes de hombres para poder llegar, tocar en tantas puertas. Estar seguro, mormones, que no quito mi ropa interior especial, que es muy santo para ser salvo. Y también tengo que casarme en el templo mormón con muchos secretos y muchos tratando de, tengo que poner velo, no puedo venir sin corbata y muchas cosas que tratamos de cumplir. Tengo que dar mi diezmo en lugar de, Señor, por favor, quiero dar aparte como me has bendecido y quiero obedecerte. Y, traten de cumplir leyes, reglas, y yo creo muchas veces porque están mal con Dios. Entonces traten de placar sus conciencias cumpliendo leyes, requisitos, en lugar de tener una buena conciencia delante de Dios, viviendo santo delante de Él. Hago estas cosas mal y aplaco o apago mi conciencia haciendo estas cosas bien, según yo, y los pongo los malos de un lado y se me olvida de ellos. Pero tiene algo mejor, que en el Señor Jesús, un mejor pacto se llama la gracia. Yo por gracia vengo delante de Él con todo mi pecado, toda mi carga, y digo, Señor, perdóname, ya no puedo. Y me limpia y me salva. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces cada año se moría, cuando los sacerdotes iban muriendo, tenía que la familia reponerlos. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, Melquisedec, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, siempre salva a los que por Él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, como sacerdote, el Señor Jesús siempre
está orando por mí. Ay, qué bien. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos de Leví, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, que nada más cubren los pecados, no los perdonan, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces ellos, repetidas veces, cada día sacrificios por el sacerdote humano, pecador, y por el pueblo, pero sin pecado, no tenía que ofrecer nada por él, sino él ofreció su vida santa por el mundo. Y nada más una vez. No hay más sacrificio. No puedes venir al altar y rogar y orar por horas y horas y horas queriendo ser salvos. Ese es un sacrificio. Muchos suben montes y se cortan y cortan sus rodillas y hacen muchas cosas tratando de ganar el favor de Dios, cuando si nada más pides perdón ya tienes su favor. Nadie puede ganar su favor. Si tratas de ganar su favor, no puedes ser salvo. Yo tengo su favor. Él murió en la cruz por mí. Lo único que yo hago es confieso que lo necesito y soy pecador, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento del Padre posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces fue el juramento, fue la promesa, ya Jesús vino, ya después de la ley pagó, y todo lo que quiere ser salvo en Él, no por la ley. 8. Ahora bien, el punto principal, quiero saber el punto principal, porque esto me tiene confundido. ¿A ti? Bueno, léelo como 100,000 veces y a ver, me gustaría tener un buen maestro para enseñarme. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero, fíjate, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿quiere decir que el tabernáculo que levantaron en el desierto era algo falso? Sí, no. Era un modelo, una sombra, una copia de lo que es lo verdadero. Ejemplos guiándolos, mostrándonos lo que iba a venir. Otra vez, el tabernáculo, va a explicar un poquito del tabernáculo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús tenga algo que ofrecer, su cuerpo. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hubiera muerto como hombre, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Una sombra no es lo verdadero. La sombra es una imagen de lo verdadero. Pero la sombra no es, el verdadero está. Ahí está arriba. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, el santuario, la iglesia en el desierto, como quieras llamarlo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, según el modelo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo de Jesús, cuanto es medidor de un mejor pacto, porque mejor
establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿tenía defecto el primero? ¿Cuál? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál fue su defecto del primer tabernáculo, de la ley? Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no según la ley, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, aquí es su defecto, ellos no permanecieron en mi pacto. Aquí es la ley, obedécela. Pero la ley tenía su función para mostrarlos de que no podían cumplir. Pero ellos se perdieron esto y trataron de ser salvos guardando la ley. Y como digo, hay muchos en el día de hoy hacen lo mismo. Ellos no permanecieron. Nadie puede cumplir la ley. Somos pecadores y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque seré propicio a sus injusticias. O en otras palabras, voy a pagar el precio, la muerte por sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, el nuevo pacto en mi sangre, 1 Corintios 11, 23, el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto, según la gracia, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo tengo la duda o la pregunta. Si dice que hay el nuevo, la gracia en el Señor Jesús, y el antiguo, la ley, está para desaparecer, mi pregunta es, ¿por qué tantos tratan de ser salvos, los sabbatistas y tantos más, por la ley? Y devuelven, hasta hay grupos ahora que devuelven y dice, devuelven y puro para estudiar el libro, los primeros 5 libros de la ley. Y vamos a hacernos en el día de hoy judíos otra vez. Es obviamente un engaño de Satanás, pensando de que podemos ser salvos tocando puertas o cierta ropa o cierta iglesia, regresando a la ley, o tienes que guardar el sábado, y hay muchas cosas que sacan de la ley, según tienes que hasta poner cierto tipo de ropa que si interpretes correctamente la palabra de Dios, nunca vas a querer poner la ropa correcta como ellos decían. Lo que hablaba es del hombre tratando de ser mujer con su ropa y la mujer tratando de ser hombre con su ropa. Entonces, pero si queremos obedecer lo que dice la ley sobre ropa, o si el estilo de ropa que ellos ponían, entonces perdóname, pero hombres van a tener que poner faldas también. Porque el vestido de los hombres era falda. Y estos
minifaldas o las faldas largas que las mujeres ponen abiertos hasta todo arriba, no honra a Dios. Este no está hablando de esto. Esto no es modestia. Esta es ley. Y está muy difícil tratar de hacer por la ley, porque no vas a ser salvo así. Entonces, bueno, en 9:1, ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto, la ley, y un santuario terrenal, la sombra, acuérdate, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, las oraciones de los santos y el arca, el trono de Dios del pacto, cubierto de oro por todas partes, en la cual estaba la urna de oro que contenía el maná, la provisión de Dios de los hijos de Israel en el desierto, la barra de Aarón que reverdeció. Entonces Dios, comprobando cuál pueblo o cuál familia de Aarón, de Leví, iba a ser los sacerdotes, y las tablas del pacto, la ley, adentro de esta caja, adentro del lugar santísimo, y sobre ella 2 querubines o 2 ángeles de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Qué curioso, ¿ah? Entonces, otra vez, tenías el tabernáculo, primero había un cerco, todo alrededor. Adentro, entonces nada más los judíos podían entrar. Adentro de la puerta hallaba un baño. Tenían que bañarse, limpiarse los sacerdotes. Luego un hacedor, hacer sacrificios para entrar el lugar santo, donde había pan, donde había un candelabro también. Pero el lugar santísimo, el segundo cuarto, nada más el sumo sacerdote una vez del año entraba ahí. Adentro de este cuarto había una cortina de como 20 centímetros de grosor, que el día en que Jesús murió, esta cortina Dios lo agarró y lo rompió de arriba abajo, mostrando de que el lugar santísimo, donde nada más pudo entrar el sumo sacerdote con sacrificios para él y el pueblo, la puerta estaba abierta, porque Jesús pagó. Entonces el hombre ahora, cualquiera hombre común, como sea, puede entrar el verdadero tabernáculo, porque Jesús pagó por sus pecados. Entonces cualquier hombre, mujer, niño, que entregue su vida, recibe el perdón y la sangre del Señor Jesús sobre su vida, puede entrar el trono de gracia, directito, pasando la cortina. No necesitamos la Virgen, ni un santo, ni nadie, porque el camino al lugar santísimo está abierto por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en versos 9 y 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en el segundo parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo verdadero. Entre tanto que la primera tabernáculo estuviese en pie aquí en la tierra, no
había entrada, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Y voy a hablar de esto. Al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, de obediencias, de leyes, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Déjame parar y quiero hablar antes de entrar en 12. De la conciencia. Si ellos hacían sacrificios de animales, muchas personas hacen sacrificios, donaciones de iglesias, dando su dinero, su tiempo, haciendo obras. Pero algo curioso, nunca está libre su conciencia de la culpa, se sienten culpables. Entonces siguen haciendo sacrificios, siguen haciendo obras, porque su conciencia no está limpio. Pero cuando uno experimenta el perdón del Espíritu Santo, del Señor Jesús, lo que hizo en la cruz, y Dios entra en él, lavando sus pecados, la conciencia, mataste a alguien, Moisés, Pablo, cuantos otros, haciendo cosas horribles. Cuando entra Dios verdaderamente en tu vida, tu conciencia está libre, está limpio. Tienes el recuerdo de su pecado y se sienta mal y debe, pero la conciencia está libre y puedes ir adelante hacia Dios con tu conciencia limpia. Si no, entonces las personas que no son salvos y que son religiosos, siempre tratando de hacer obras, hacer algo, porque sus conciencias nunca están libres. Dice, y no por la sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por la sangre, su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, Jesús, obteniendo eterna redención. No nada más una limpieza un día, pero para siempre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, los pecadores, santifiquen para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirven al Dios vivo. Entonces, yo con la conciencia limpia, aunque estoy consciente de mi pecado, Dios me ha llamado a su servicio, no tratando de placar su ira, sino sabiendo que su ira no está contra mí, sino para agradarle en lo que hago en mi servicio. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Sabes qué? Recibimos la salvación. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Había la promesa, el testamento de la salvación, pero primero para pasar esto tenía que morir. De donde ni aun
el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios los ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre, pero la sombra, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Aquí en la tierra no era el verdadero, por decir, es allá. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a terminar. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces como los sacerdotes hacen sacrificios cada día desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación del siglo, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Hay muchos que quieren crucificar a Jesús todos los días para el sacrificio de sí mismo para quitar en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecadores de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando al Señor? Él pagó el precio. Está establecido que el hombre se muera una sola vez. No puedes echar agua bendita después que se murió, orar y hacer oraciones para sacarlo del hoyo. No, ya está en el infierno o está con Dios. Y Él va a salvar a los que le están esperando, no los que llegaron. Si uno vivía su vida aparte de Cristo, se murió, está en el infierno. Tenemos que tomar nuestra decisión en esta vida. Si no eres salvo, te invito a clamar a Dios. Pídele perdón. Él es nuestro sumo sacerdote. Él pagó en la cruz por ti, por mí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por lo que pagaste. Gracias por tu gran amor. Padre, gracias que nos has tocado y nos has enseñado tu palabra. Que tenemos el mejor pacto, según la gracia. Padre, salva a los que no han entregado sus vidas. Y si estás escuchando hoy y nunca has entregado tu vida, te quiero animar a hacerlo. Pídele perdón, que reconozca tu pecado delante de Él y recíbelo. Él murió en una cruz, pagó el precio por ti. Buenas tardes, nos vemos mañana en este libro. ¡Y qué tan difícil! Léelo unos 100 veces. Buenas tardes.